emitida en este episodio es responsabilidad de quien la formuló. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir criterios para que nuestra audiencia cuente con múltiples puntos de vista. El contenido del video no refleja una postura oficial del colegio ni del podcast en general. Recuerda siempre buscar asesoría profesional cuando la necesites. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy venimos con una sentencia más para ser analizada en este su podcast, Sentencias en Confianza. Pero primero queremos invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales. Busquen al Colegio Comprender en YouTube, en Facebook, X, y Spotify y también en TikTok. Queremos también invitarlos a que nos den like, 5 estrellas, que compartan la información no solo del podcast, sino también del Colegio Comprender y que sigan su oferta académica. Y también invitarlos a que sigan a nuestro podcast hermanos de Culicha Chilango, El Derecho Nos Une. Bueno, en esta ocasión le doy la palabra a Bere para que ella nos dé el, le- los, el panorama introductorio de la sentencia del día de hoy. De la sentencia. Muchas gracias, Araí. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Gracias por atender una emisión más. Hoy vamos a, como decía Sari, vamos a escuchar, vamos a analizar una sentencia, pero tenemos la fortuna, una vez más, de contar con el comentario de esta sentencia por parte de quien elaboró el proyecto ante la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ella es una secretaria de acuerdos que son quienes apoyan a los magistrados al momento de proyectar los asuntos que después sesionan, ¿no? Colegiadamente para llevar llegar a una sentencia en torno a los asuntos que son de la competencia del tribunal. Entonces, si les parece bien, vamos a escuchar a la maestra Aline Paulina Gutiérrez Verdeja, que fue quien colaboró en proyectar en este asunto, y luego volvemos para platicarles de qué trata, pero les adelanto que, bueno, es un asunto de responsabilidad patrimonial del Estado. Ya hemos en algún otro episodio hablado del tema, pero bueno, esta es otra circunstancia, otra autoridad y las consecuencias fueron distintas, pero pues también se hace muy interesante, ¿no? Entonces vamos a escuchar la cápsula que tenemos para ustedes y ahorita regresamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Aline Paulina Gutiérrez Verdeja, secretaria de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Agradezco la invitación para platicar de esta sentencia que me parece que es relevante y espero que a ustedes también así les parezca. Es una sentencia que emitió el Pleno de la Sala Superior en el año 2015 y que fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, en donde se analizó la violación de derechos humanos, específicamente el derecho a la no discriminación y el consentimiento informado. Una persona reclamó ante la Comisión Federal de Electricidad una actividad administrativa irregular consistente en los siguientes hechos. En el año 2010, una persona solicitó empleo en dicha comisión porque existía una vacante y dentro del proceso de contratación se indicó que debía realizarse un examen médico, para lo cual fue citado en las instalaciones de dicha comisión para la toma de muestras de sangre y orina. Al día siguiente fue citado de nueva cuenta para repetir dichas pruebas porque al parecer había un problema. Más adelante se volvió a citar para darle a conocer los resultados de las mismas. Es por eso que acude a las instalaciones de dicha comisión y se le fue entregado un sobre abierto en presencia de personal médico y administrativo en el que se indicaba que era seropositivo de VIH. Es a través de esta forma en la que se le dan a conocer el resultado de dichas pruebas y además se le indicó que ese resultado había sido confirmado por varios laboratorios. La persona reclamó directamente ante dicha autoridad el daño moral por 4 puntos. El primero, por la realización de pruebas de VIH sin el consentimiento informado. 2. La realización de pruebas de VIH sin justificación médica o jurídica alguna. La violación a su derecho de intimidad, de privacidad y confidencialidad. Y 4. La violación al principio de no discriminación al haber sido excluido del proceso de contratación por su condición de salud.
Es así como la Sala Superior tiene que analizar este caso. Específicamente se estudió la norma oficial mexicana 6.3 y 6.3.5 relativa a la prevención y control de VIH, en la que expresamente se indica que ninguna institución pública o privada puede realizar pruebas de detección de VIH sin el consentimiento informado de la persona, lo cual implica no solo darle a conocer que se va a realizar esta prueba, sino además se le tiene que indicar cuáles son las consecuencias de dicha prueba. También indica la norma oficial mexicana en estudio que ninguna institución puede señalar como requisito de contratación dicha prueba y mucho menos excluir a una persona o no otorgarle un empleo por esta condición de salud. Es así que la Sala Superior concluye que hubo violación de derechos humanos porque no se obtuvo el consentimiento de esta persona, no existía justificación alguna para realizarla y le fue excluido del proceso de contratación por esa condición, además de que se violó gravemente su derecho de intimidad a otras personas antes que él conocer dicha condición. Se ordenó a la Comisión Federal de Electricidad la indemnización integral y reparación integral a esta persona, empezando por la atención médica psicológica hasta su total recuperación por parte de una institución pública o privada de calidad, además de la indemnización económica correspondiente, y se ordenó a dicha comisión el excluir de su proceso de contratación este requisito que no tiene justificación alguna. Pero ustedes díganme, ¿qué opinan de este caso? Muchas Como gracias. ya escuchamos, bueno, pues ya Ali nos dio la introducción a este caso. Es un caso que la verdad es delicado, un poco triste y te deja como un poco, no sé, como pensando en hasta dónde puede el Estado también discriminar, ¿no? Y siempre tenemos esta herramienta de la responsabilidad patrimonial del Estado porque pues es importante saber que como ciudadano, como particular, puedes demandar al Estado cuando hay una actividad irregular que te afecta, ¿no? Hemos hablado de algún otro caso de responsabilidad patrimonial por parte del Estado y hemos dicho sí se puede, nada más que hay que acreditar que hay una actividad irregular que es atribuible a una autoridad determinada y además el nexo causal, como nos explicaba, ¿no? El nexo causal que es que producto de esa actividad irregular a ti se te generó una afectación, ¿no? Eso es lo importante que debemos considerar ahí. Ahora, la resolución impugnada aquí entonces fue una resolución que emitió el gerente de Relaciones Laborales de la Comisión Federal de Electricidad, por medio de la cual resolvió improcedente una reclamación patrimonial que pidió un señor que como ya nos platicaban en la cápsula, pues solicitó o más bien se postuló para una oferta laboral en la CFE y fue objeto de discriminación por unas pruebas de VIH que le practicaron, ¿no? Entonces, esa es la resolución impugnada, le niegan la indemnización. Él pidió una indemnización por 10 millones de pesos inicialmente y esta le fue totalmente negada. Entonces, él lo que hace es acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque ante este tribunal, porque este procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado inicia ante las autoridades administrativas y en contra de esas resoluciones, de todas estas determinaciones, es procedente el juicio contencioso administrativo en el ámbito federal del cual conoce este tribunal. Pero es importante que conozcamos que, bueno, este tribunal funciona en salas regionales que están para efectos de la competencia territorial del tribunal. Está dividido en 30 regiones el territorio nacional y hay cerca de 52 salas regionales, ¿no? Y además también tiene salas especializadas, como la sala especializada en materia de propiedad intelectual, la de reguladores de la actividad del Estado y ambiental también, de comercio exterior y de responsabilidades administrativas de servidores públicos, ¿no? Entonces, tiene estas salas especializadas, pero además hay una sala superior. ¿Qué hace esta sala superior? Está dividido en tres secciones, la primera y la segunda sección y la tercera que conoce de responsabilidades administrativas
graves, ¿no? Pero esta sala superior lo que hace es que cuando haya asuntos que son de su competencia especial, que quiere decir cuando son asuntos que superan una cuantía determinada o que se consideran de relevancia y trascendencia por la materia que implican, lo que hace sala superior, es decir, sala regional, no te va a corresponder a ti, me va a corresponder a mí la resolución del caso. Y entonces hace una facultad de atracción y ellos resuelven. Esto pasó en este caso por los motivos de que se trataba de un asunto de responsabilidad patrimonial del Estado atribuible a la Comisión Federal de Electricidad en contra de un particular, de un ciudadano. Entonces, como también estaban involucrados temas del derecho humano a la salud, de derecho a la privacidad, derecho a la intimidad, que fueron vulnerados por la resolución de la Comisión Federal de Electricidad, es que la sala superior decide atraer el caso, ¿no? Lo atrae y en agosto de 2017 emite esta sentencia donde se pronuncia con relación a la legalidad de que la CFE negara una indemnización a este señor por la actividad irregular que se estaba eh, sí, pues atribuyendo a la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, con relación a la oportunidad de la reclamación, pues hay que decir que es un año y cuando hay una afectación a la vida son 2 años, ¿no? Y aquí, como ya también se explicaba, fue oportuna la reclamación a partir de cuando ocurren los hechos que derivaron en la reclamación que hace este señor. Y bueno, en torno también se determina que la CFE es un organismo que es parte de la actividad estatal, ¿no? Entonces, todas las actividades que realiza se toman como que son estatales y por lo tanto es sujeto de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Entonces, las actividades irregulares en las que pueda él tener algún que ver o que él realice o que omita, inclusive porque las omisiones también derivan en responsabilidades administrativas con carácter de patrimonial hacia el Estado, son materia de esta ley y por lo tanto su actividad sí que entra en este aspecto, ¿no? Pero vamos esto es como un panorama general, pero vamos a ver en concreto qué es lo que en este caso hizo la CFE, Saray, porque pues para ponerlos a todos en contexto, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Bere. Bueno, para llegar a este punto es necesario remitirnos a los antecedentes que originaron el caso. Pues bien, como primer punto, pues el actor, eh, como parte de un proceso de reclutamiento para laborar en la Comisión Federal de Electricidad, solicita, pues obviamente, su incorporación a la misma. Para esto él es citado vía telefónica para que acuda a realizarse diversos, bueno, no le informan para qué. Simplemente le dicen, acude en tal fecha, en Ujú. octubre de 2010, esto sucedió, para que podamos iniciar este procedimiento de contratación. Él acude en la fecha que le indican y como parte de esto le informan que le van a hacer unos estudios médicos y que para ello le van a tener que tomar muestras de sangre, de orina, así como otras pruebas de visibilidad, etcétera, ¿no? Ujú. Entre otras. Él acude a todas las citas que le fueron notificadas y bueno, dentro de ellas fue atendido por médicos. En ese entonces, pues, se consideraba que de la institución, Parte de las porque así instituciones, se ¿no? presentaron, ¿no? Como parte Ujú. del proceso de reclutamiento. Pues bien, le dicen en sus estudios que él tiene sobrepeso y que va a ser citado nuevamente para le dieron una dieta y que entonces posteriormente lo iban a volver a pesar para darle seguimiento a esta situación. Le hacen sus estudios de sangre el 21 de octubre de 2010. El 22 lo vuelven a contactar y le dicen, ¿sabes qué? Tienes que regresar porque hubo un problema con tus muestras de sangre, entonces tenemos que volverlas a realizar. Acude nuevamente a que le realicen estas muestras de sangre en la fecha que le indican y vuelve a acudir en la siguiente ocasión para lo de la cuestión del peso y demás. Cuando él lo citan, le dicen, ¿sabes qué? Tienes que venir el 3 de noviembre para darte informes, ¿no? Respecto a tus muestras. Cuando él acude, le dice un médico, eh,
pues que los resultados dieron positivo al virus de inmunodeficiencia humana, es decir, VI, ¿no? Él no tenía conocimiento absolutamente de nada y entonces le dicen que le entregan los resultados, las muestras del laboratorio y hasta ahí. Posteriormente, ante esta situación, él promueve una queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Esto fue en junio ya de 2011, Sí. en el cual promueve una reclamación contra la Comisión Federal y él argumenta que ya no siguió con este procedimiento de contratación y por lo tanto argumenta que fue discriminado por su condición de salud. Ujú. Entonces, una vez que el CONAPRED ya califica como discriminatoria esta situación, comienza una acción en la que en primera solicita medidas precautorias a la Comisión Federal en favor Del señor. del actor, del quejoso, Ujú. del reclamante. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Tienes que parar la situación de discriminación que estás haciendo, tienes que continuar con su proceso de selección, Ujú. notificarle cuáles son los motivos, si es que él no es apto para desarrollar el trabajo, pero que no tengan que ver con su condición de salud. Asimismo, le dice, ¿sabes qué? Tienes que, le ordenan que revise el contenido de Internet que está publicado en su página, debido a que en los requisitos, obviamente, dice ahí que tienen que realizarles exámenes para detectar alguna enfermedad contagiosa. Y le dice, ¿sabes qué? Pues también cesa en esa actividad porque pues es también violatoria, ¿no? Ujú. De derechos humanos. Y bueno, le solicita también que no tenga ninguna represalia contra el actor debido a esta condición. Continúan el procedimiento, no se resuelve esta situación en la fase conciliatoria porque el actor dice, no estoy de acuerdo, yo quiero continuar con la reclamación y Ujú. entonces continúan con la misma, se solicita informe, primero el informe de cumplimiento a las medidas precautorias a la Comisión Federal y posteriormente un informe relativo a todos los actos que se le atribuyen. Una vez que sucede esto, la comisión, o más bien el CONAPRED resuelve que sí se acredita la discriminación en contra del reclamante y le dice a la Comisión Federal que tiene que llevar a medidas administrativas, ¿no? Para su personal de contratación específicamente. Bueno, en un Claro. primer lugar, que es la capacitación ante temas de no discriminación por motivos de salud, que tienen que tomar cursos de sensibilización para Claro. personas con este tipo de enfermedades y tener en cuenta también que no nada más por el hecho de dar positivo a ese virus, el VI, pues por ese simple hecho te vas a contagiar o puede la persona que padece esta enfermedad llegar a contagiar a los demás, Ujú. ¿no? Entonces, le dice, ¿sabes qué? Tienes que sensibilizar a tu personal, inicia por las personas que están contratando, que realizan estos procedimientos de contratación. Le ordena también que que respete la norma oficial mexicana. Hay una norma oficial mexicana que Sí. es la NOM 010 SSA 2 2010, Ujú. que es para la prevención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, que esta prohíbe la realización de pruebas de VIP para efectos de contratar personal. O Claro. sea, esto está prohibido por la Ujú. norma oficial mexicana. Entonces le dice, ¿sabes qué? Atiende esta norma que es de observancia obligatoria, ¿no? Y bueno, le dice que también que con los medios que él considere oportunos, difunda esta información y sensibilice a todo su personal Claro. para que dejen pues Pues de de discriminar, ¿no? continuar, sí, de Ujú. continuar con estos actos que son, incluso ya los han hecho como parte de su, eh, Sistematizadamente, ¿no? Como exactamente, parte de sistematiza y de su un... cultura laboral, ¿no? Dentro Exacto. de la De la Comisión Federal. CFE. Ajá. Entonces, estas son las primeras medidas que Muy bien. señala Y en la dentro de los resolución. puntos resolutivos dice, Puede seguir contratando bajo los términos de la circular 1353 emitida por el gerente de relaciones laborales en la ujú. que señala cuáles son los requisitos para el ingreso a la Comisión Federal. Sin embargo, le dice que al calce de esos documentos que va a entregar a los solicitantes, que le señale que no, que está prohibido, que se le cita así al calce de esos documentos, que está prohibido la realización de pruebas de VI y de no gravidez
porque, y que aparte de eso también recabe la firma de los Claro, solicitantes, ¿no? de que Entonces, conocieron eso, ¿no? exactamente. Ujú, Y le dice que debe de implementar un mecanismo que garantice la confidencialidad de sus datos en caso de que una persona manifieste que ujú, tiene este virus. claro. Entonces, le dice, ¿sabes qué? Resguarda su Sí, identidad, claro. sí, porque no la Es puedes andar, privacidad, ¿no? exactamente, no puedes andar violentando su privacidad. Sí, Entonces también le indica, le ordena que debe de colocar en espacios específicos información respecto a este tipo de enfermedades, sus condiciones, cuáles son los medios de contagio, que no hay mayor riesgo porque haya colaboradores con con el virus VIH. adquirido. Ujú. Y bueno, le dice también que en la próxima revisión del contrato colectivo de De trabajo. trabajo verifiquen los requisitos para el ingreso a la Comisión Federal de Electricidad para que estos pues no sigan propiciando la discriminación y sigan violentando la Claro, esfera jurídica de aquellas personas que soliciten el ingreso a la comisión. sí. Y bueno, en general le dice que tiene que reparar el daño, un daño económico al actor Ujú, y el daño moral, ¿no? Que este también dice aquí que va a reparar en la modalidad de rehabilitación. ¿Por ujú, qué? Porque como veremos más adelante, de acuerdo a lo manifestado por el CONAPRED y por el actor, porque así lo solicitó, pues esta situación le produjo un daño en su estabilidad emocional y mental, como veremos más adelante. Y bueno, en términos generales, esos son los antecedentes del bueno, y como caso. caso. resultado de todo esto, la Comisión Federal de Electricidad, el 25 de abril del 2013, emite resolución en el cual dice que es improcedente la reclamación, No ¿no? obstante que ya le había dicho con APRED que sí había ahí un tema de discriminación y que había una afectación, de plano le niega, ¿no? Le negó La responsabilidad, o totalmente, sea, la indemnización, ¿no? sí, Que se la pidió, negó se la negó. totalmente, Ujú, y bueno, de una manera indolente incluso, porque pues la manera de manifestar o de la manera en cómo se defiende, ujú, pues dices, oye, eres demasiado frío, ¿no? Para tocar ese tema, no hay sensibilidad. claro, Entonces, con razón, el CONAPRED te mandó todos hasta estos todas las puntos, ¿no? medidas. Sí, y que Sí, difundas esta información, porque la verdad es que sumamente fría. Bien, sí, entonces el actor promueve su juicio contencioso y dice, ¿sabes qué? Esta resolución que emitiste es violatoria del artículo 113 de la Constitución, así como de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial, ¿no? ujú, ujú, Y señala ahí todo su fundamento legal, le refiere que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido criterios al respecto en los cuales señala cuál es la responsabilidad patrimonial del Estado y qué efectos puede tener, ¿no? claro. Le dice que le causó un daño, que porque, como vamos a ver ahorita en un ratito, la comisión niega que haya un vínculo entre el actor y ella, Ujú. porque no, ella no era lo que le estaba contratando, ¿no? Que ella Echa actuó. la bola del Sí, sindicato. se lava las manos, le dice es Sí. culpa del sindicato porque él fue el que me solicitó que te hiciera, pues, esos exámenes. Y entonces yo no tengo responsabilidad Exacto. alguna. Le dice, claro que sí, tú tienes responsabilidad. Aparte, tú fuiste la que me citaste a hacer las pruebas, Ujú, no me señalaste con qué fines eran esas pruebas claro. médicas y, y sobre todo no me dijiste qué pruebas me ibas a hacer, solamente me dijiste, te voy a hacer pruebas de orina y de sangre, pero no me dijiste para qué efectos, ¿no? Ujú, Entonces, le dice que le causa, que por supuesto que hay responsabilidad, porque no por el hecho de que no se le haya prestado un servicio como tal, sino en su calidad de que él como ente de que recluta ujú. personal para laborar pues en su institución, ya con eso se da el nexo. Presupuesto. El Ujú, nexo. exactamente, Ujú, se actualiza el presupuesto que exige la ley porque está actuando aparte, pues, como reclutador del Estado, ¿no? Para ujú. laborar en un ente que trabaja en el Estado, como ya Estatal. nos señalaste la Ujú, naturaleza jurídica de la CFE. Él dice, claro que sí, en estas circunstancias estás actuando como autoridad, ¿no? claro. Le dice que no tiene que ser comprobado exactamente el daño moral, que nada más con el hecho de que se demuestre la actividad ilícita por parte de el ente público, que con eso es suficiente. Asimismo señala que no tenía conocimiento, como refiere la comisión, él no tenía conocimiento absolutamente de cuál era el procedimiento de contratación, no se le informó absolutamente nada, y le dice que fue indebida
la valoración de las pruebas que se le realizó, porque a pesar de que admite la Comisión Federal de Electricidad que él emitió esos documentos, que le entregó esos informes médicos, que se llevó a cabo todos esos exámenes y de control de salud, pues niega absolutamente tener responsabilidad sobre los mismos. Y él dice, ¿sabes qué? No, o sea, tú los emitiste, ¿no? Y Ujú. prueba de eso es que también el actor, para recabar dentro de su cúmulo probatorio, solicitó una información pública en la que señala pues cuántas pruebas hizo al respecto, ¿no? Ya veremos más Es decir, en adelante. otros casos, ¿no? Exactamente. De otros postulantes Sí, a puestos en la comisión. con lo Ok, cual él quería demostrar que era una práctica sistematizada, sistematizado ajá, de la de la comisión, ¿no? CFE. Para el reclutamiento de personal. Entonces, Claro, él le señala que por supuesto que entonces es responsable por ese daño que sí, se le claro. causó. ¿Qué dice la Comisión Federal? Aquí vamos a lo que dice la Comisión Federal. Sí, porque pues lo que hace es defenderse, ¿no? Sí, Cuando no. se defiende. Y como bien comentas, o sea, lo que hace la Comisión Federal, pues se defiende y lo hace pues a través de su contestación a la demanda que promueve esta persona, ¿no? Él promueve el juicio y como les comentaba, primero llega a una sala regional del tribunal y después lo trae a sala superior, ¿no? Pero en la contestación que formula, él, como ya bien señalabas hace un momentito, dice, oye, pues mira, sí, yo soy un organismo descentralizado, ¿no? Del Estado, pero yo no me dedico a tomar pruebas de sangre, ¿no? No está dentro de mis funciones, ¿no? Mi naturaleza jurídica es, o mi objeto, de acuerdo a mi naturaleza, es la planeación del sistema eléctrico nacional, ¿no? Entonces, esta situación de tomar pruebas de sangre, etcétera, es una situación completamente ajena a la actividad administrativa que yo tengo encomendada. Entonces, no puede haber una relación entre lo que él está reclamando de haberle practicado pruebas de sangre y mi actividad estatal conforme a mi objeto, ¿no? Como a la entonces, pues no está contemplada dentro de mis atribuciones y entonces, pues no puede haber responsabilidad, ¿no? Y además dice, tampoco el actor justifica cómo es que yo lo afecté, ¿no? Porque de conformidad con el artículo 14, fracción segunda de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, deben de acreditarse ciertos factores para que haya esa responsabilidad que él reclama y aquí no está acreditado, ¿no? En primer lugar, tiene que haber un daño moral, que se esté en presencia de una actividad irregular que sea atribuible a un ente público federal, que haya sido la causa del efecto de esa actividad irregular y una relación de causalidad entre ambos. Eso aquí no se prueba. Y además te digo que no se demostraron porque no existe una relación propiamente entre el particular y yo, sino que hay un sindicato de por medio. Y en términos del contrato colectivo, que ya nos adelantabas un poquito, está la necesidad de efectuar exámenes médicos para cualquier Ujú, postulante, ¿no? Lo que pierde de vista es o sea, lo que se le va a la CFE, yo creo, y ahorita lo vamos a ver por qué, es qué tipo de exámenes y qué finalidad tienen, ¿no? Considerando derechos humanos, normativa internacional y sobre todo los derechos humanos del actor, ¿no? Pero él se queda ahí y dice, no hay un vínculo entre la autoridad y yo. Y le pues le echa como, ahora sí, como decíamos, la bolita al sindicato y dice él, pero pues yo no intervengo en el proceso de contratación, ¿no? Entonces, pues yo no soy. Y además te digo que la causa real por la que le negué el acceso para laborar en la Comisión de Electricidad no es porque fuera VIH positivo, sino porque tenía un tema de obesidad. ¿No? Y eso para el tipo de puesto para el que le estaba postulándose, pues no permitía que a lo mejor el trabajo se llevara a cabo de manera ideal o de una manera correcta ujú. y por lo tanto no se acredita que los exámenes médicos pues en realidad le hayan afectado de alguna manera porque al final la causa por la que le negué la contratación fue Un motivo por un distinto. motivo Ujú. distinto, ¿no? Que no tiene nada que ver con eso. Entonces, con esto en cuenta que ya nos platicabas, qué es lo que dijo el actor de por qué sí se había vulnerado y por qué sí eran actos atribuibles a la Comisión Federal de Electricidad y tomando en cuenta cómo se defendió
la comisión, la sala superior del tribunal fija la litis del caso. ¿Qué es la litis del caso? Pues el problema que se está planteando, qué es lo que debe de resolver un tribunal. Y dice, la fijación de litis es la siguiente. Vamos a determinar si se actualizó en primer lugar la actividad irregular que sea atribuible a la Comisión Federal de Electricidad y si se ocasionó un daño moral producto de esa actividad irregular. Y luego subdivide los temas, ¿no? Porque no nada más es una cosa tan sencillita, porque por todo lo que está, por cómo se sucedieron las cosas en este caso, dice la sala superior, voy a determinar en primer lugar la atribución a la Comisión Federal de Electricidad, porque recordemos que ella dice, la comisión dice, yo no fui, yo Sí. no me dedico a eso, yo no me dedico a sacar pruebas de sangre, no me dedico a contratar, ¿no? O sea, Sí, aparte en esta parte que dice, si él no hubiera sabido a qué venía, pues no se hubiera presentado, ¿no? O sea, nosotros le exacto, informamos y él quiso venir. Entonces exactamente. tenía conocimiento pleno. Ajá, dice Ujú. que tiene conocimiento pleno, ¿no? Sí, Y luego también dice, también voy a analizar si la actividad irregular se configura como consecuencia de relaciones de coordinación o solamente puede haber en un tema de suprasubordinación. También, si para considerar que se actualizó la actividad administrativa por parte de la CFE, necesariamente dicha actividad debe derivar del ejercicio de atribuciones concedidas a la comisión, ¿no? Un poquito como retomando esto. También dice la sala superior, también voy a entrarle a ver si hay una actividad irregular consistentes en la realización indebida de las pruebas de VIH, ¿no? Sin consentimiento del señor, sin un fin justificado y sin apoyo o consejería de tipo psicológico, ¿no? Que eso es sí. importante. Y finalmente, la exclusión del actor del proceso de reclutamiento como consecuencia de que fue determinado a través de estas pruebas que era VIH positivo. Entonces, esto fue, así fue como se centró la litis en la sala superior del tribunal. Entonces, ya teniendo en cuenta estos puntos, ahora sí la sala superior empieza a desglosar así muy bonito, Ujú, ujú. como cada uno de los puntos. Y empieza diciendo, primero analizando si hubo, si los actos materiales de la reclamación son atribuibles a la CFE, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le dice ahí Saraí en, Bueno, pues primero entra el estudio de que, si hubo daño moral ajá, y por qué. Entonces le dice que con todos los supuestos que han sido señalados en el caso, pues se acredita el daño moral al actor. ¿Por qué? Bueno, pues porque la resolución le niega la admisión de pruebas, la admisión y valoración de pruebas que son relevantes para el caso en concreto y la CFE dijo en su momento que eran irrelevantes y que no tenían que ver con el tema planteado. Entonces claro. le dice, partiendo de ahí, ya estás en un error porque aparte no le consideraste sus pruebas de ortopedia y traumatología, porque como tú bien habías dicho, le dicen que la cuestión por la cual le negaron el acceso fue por la cuestión de la obesidad y que traía por ahí un daño en la columna y no así Sí, por las pruebas de VIH exacto, por positivo, ser ¿no? positivo, Ujú. exactamente. Entonces le dice, no le consideraste estas pruebas y por tanto, por ahí empezamos, ¿no? Y después le dice, se concluye omitir que el daño moral se encuentra plenamente acreditado por el hecho de que nuestra legislación acoge la teoría de la comprobación objetiva del daño moral. ¿Esta a qué hace referencia? Bueno, pues que es suficiente que se acredite la ilicitud de la conducta, en este caso sería en materia civil, y en materia administrativa sería la existencia de una actividad administrativa irregular, ¿no? Sí, Que aquí, como ya vimos, pues se da desde el momento en cómo trataron el asunto los de la Comisión Federal de Electricidad. Asimismo, pues hay un nexo causal entre ambos extremos y por lo tanto se acredita esta situación. Eh, Le dice que es evidente que hay daño moral y que se omitió concluir las afectaciones que se le hicieron al actor en esta resolución que claro. emite la comisión. Se omite señalar cuáles fueron las afectaciones que causó, ¿no? Y le dice también, le diste resultados sin seguir la norma oficial mexicana Ujú. que tenías que también acompañar, no solo decirle, sabes que eres positivo, Avi, sino también hay un tratamiento que viene señalado en la norma oficial, que es el acompañamiento psicológico. Entonces, a partir de ahí, este diagnóstico que se le entregó al actor le causó una afectación
depresión, entre ellas depresión, ansiedad. La persona consideraba que ya nadie más lo iba a contratar, que ya no tenía expectativas de vida, Sí, o sea, porque él el pensó que ya se sentimiento iba a era de morir, ¿no? rechazo, ¿no? O sea, Exactamente. un rechazo total por una condición que, además, en términos de esta norma oficial, pues sabemos que ya no es una enfermedad que en realidad este, impli- nunca ha implicado un riesgo, ¿no? Claro, Nos faltaba conocimiento de eso a nivel sociedad y la ciencia evolucionó a un modo tal que nos hizo entender que no te perjudica para nada, a menos que te contagies por las vías que en verdad permiten un contagio, ¿no? exacto. Y también el actor, o sea, ahí te das cuenta que también como no estamos, como dices, capacitados al respecto, Ujú. pero incluso la sociedad, ¿no? A pesar de que es un Sí, tema de amplio conocimiento, que sabes que existe la enfermedad y que sabes que se ha hecho ya la difusión claro, de que no hay peligro de contagio, de que la expectativa de vida ya aumentó porque claro, la ciencia ha avanzado incluso en el tratamiento de pues la del enfermedad tratamiento. y del virus. Entonces, pero aquí denota que el actor pues tenía desconocimiento, ¿no? Tan es así que Ujú. tuvo una afectación Moral, en sus en sentimientos, sus como dice sentimientos, la sí, corte, ¿no? exactamente. Ujú. Y él dice, me causó ansiedad, me causó estrés, depresión, no sabía cómo manejar esta situación, pensé que nadie más me iba a contratar, que yo pues ya no tenía derecho, ¿no? A laborar en algún otro lugar. Entonces, esta afectación le dice aquí, ¿sabes qué? Pues ahí se acredita el daño moral, o sea, no hay mayor prueba que esto, la Ujú. afectación que le causaste en sus emociones al actor, ¿no? Claro. Entonces de ahí pues ya manifiesta que sí hubo daño moral. Lo reconoce a partir de esta situación que Ujú. es pues la afectación psicológica que le causó. Al actor, Ajá, ¿no? Sí, no, y además también le dice, ¿sabes qué? O sea, sí, además los actos sí son atribuibles a ti, porque, o sea, dice la sala superior, o sí, o sea, tu objeto es la planeación del sistema eléctrico nacional, pero también necesitas personal y contratas gente, ¿no? sí, Entonces, exactamente. tienes una sugerencia de seguridad y higiene y te sitúas en una hipótesis prevista en la norma oficial mexicana que hemos estado comentando y realizaste esas pruebas de detección y confirmación de virus de inmunodeficiencia humana y le dice, no con motivo de una prestación de servicio de salud, le dice, no te equivoques, no te Exactamente, equivoques, eso es bien. sino para determinar si en el caso del actor se satisfacían requisitos de contratación que estuvieran establecidos dentro del contrato colectivo de trabajo, que además en el contrato colectivo de trabajo tampoco se manejaban, o sea, en realidad la CFE lo hizo de motu propio. No porque estuviera en la norma oficial mexicana así establecido, porque en realidad es contrario a lo que establece la norma oficial mexicana, porque además esta norma oficial establece, como bien señalabas, es una norma para la prevención y control de este virus de inmunodeficiencia humana que se ha revisado, ¿no? Porque es un tema, a ver, nosotros tenemos lidiando con este virus cuando se hizo como de conocimiento público en los años 70, 80 más o Sí, menos, ujú. o sea, casi 50 años con él y obviamente la ciencia ha avanzado. Al principio, ustedes recordarán que era mucho miedo porque pensaban que era una enfermedad que se contagiaba así nada más, ¿no? Ya después, Por la hubo, saliva, ¿no? había, Incluso como la gripa. exactamente, Ujú. había como mucho tabú en torno a que incluso se fueron en contra de la comunidad homosexual, Sí, ¿no? Se fueron le hablaba que era una enfermedad muy solo de homosexual, estigmatizados al muy respecto. estigmatizado y pues no era así, ¿no? La ciencia ha ayudado, ¿no? Nos ha ayudado con eso y por eso a nivel normativo se han actualizado estas normas oficiales mexicanas y esta en particular dice, tan es así que ha avanzado la ciencia que voy a emitir unos criterios que son de prevención, control y de observancia que tienen que advertirse, ¿no? Y ahí es donde se establece pues cómo se contagia, etcétera, y que por lo tanto no representan un riesgo en realidad personas que son VIH positivas al momento de que están trabajando con otras personas, ¿no? Entonces, cuando se hacen este tipo de pruebas, en todo caso, deben de regirse por criterios de consentimiento informado y confidencialidad, ¿no? Y la CFE no cumplió con esto porque nunca le avisó. Entonces, como tú dices, se actualiza uno, la atribución a la CFE y dos, el daño moral que se causa al actor por derivado de una actividad irregular, porque la CFE está obligada en términos de esta norma a observarla. Entonces, como no lo hizo, su actividad es irregular e hizo estas afectaciones, ¿no?
Y además mete un tema interesante también. Estas pruebas no se deben utilizar para fines ajenos a los de la protección de salud. De esta manera no puedes tú orientar la finalidad de estas pruebas a la obtención de un empleo, ¿no? Y es donde está otra afectación más al actor. Y como tú decías, incluso te deben de firmar si es que es el caso que tú ordenes una prueba de esta naturaleza, de que están informados de que se les va a hacer una prueba de esta naturaleza, pero en el caso no pasó, ¿no? Y hasta la sentencia lo que hace es transcribir los instructivos de exámenes médicos que se hicieron al particular y en ningún lado viene que tenían esa finalidad estas pruebas. Entonces, pues se concluye que no existió ese consentimiento y entonces se actualiza el daño moral que se causó al actor, ¿no? Entonces, ya una vez que determina esto, la autoridad se mete al tema de si hay un acto de discriminación, ¿no? En contra del particular. Y dice la sala superior si se actualiza un acto de discriminación, porque con motivo de estos exámenes de virus de inmunodeficiencia humana que se practicaron al actor, se le excluyó del proceso de reclutamiento al que estaba haciendo él, al que él más bien se había inscrito y al que él quería participar. Y entonces sí hay un acto discriminatorio en perjuicio de este señor. eh, y se le vulneran los derechos a la dignidad, a la vida privada, incluso laborales, ¿no? Porque eh, todas las personas tenemos derecho a recibir un mismo trato y cuando hay un tema de discriminación debe estar justificado. Y aquí el hecho de que él que fuera VIH positivo no es una causa justificada para que lo excluyeras de un proceso de selección de personal ante ante un organismo descentralizado, sea la naturaleza que tengas, ¿no? O sea, entonces, sí se vulnera el principio de no discriminación, ¿no? Entonces, esto es lo que le dice en torno al tema de la discriminación. Le dice sí se actualiza y además eso ya hasta te lo había dicho la CONAPRED, ¿no? Ya era Sí. parte de su informe conclusivo, ¿no? Sí, y bueno, posteriormente entra también al estudio de algunas pruebas Ujú. con las cuales se acredita este daño moral, ¿no? Es que estaba recordando antes de entrar a este tema lo que dices, ¿no? Y lo que platicamos de la CFE, que es Sí, muy indolente con esta cuestión, que sí, incluso una de las cosas que argumenta el actor es oye, no respetaste mi privacidad, claro. difundiste mi información, etcétera, ¿no? Y la CFE dice, no, o sea, el que ha hecho del conocimiento todo esto ha sido tú porque has estado promoviendo un montón de Ah, escritos y sí. sí, le dicen una parte, ¿no? O sea, es atribuible a tu persona, no a mí, Ujú, ¿no? ujú. Entonces te das cuenta de la forma, o sea, ahí, ¿no? De cómo se acredita el daño moral, que como... Sí, o sea, yo me estoy defendiendo, ¿no? O Ujú, sea, pues para defenderme tengo que ventilar estas cosas porque tú en principio ventilaste la información, exactamente, ¿no? sí, ay, no, bueno, Sí, es una cosa muy sí, o sea... triste, triste. Exactamente. Pero bueno, entonces para efectos de comprobar también el daño moral, el tribunal analiza los contratos que llevó a cabo, que se firmaron entre la Comisión Federal de Electricidad y los laboratorios. Y bueno, de ello se desprende que estos laboratorios, o más bien estos contratos, fueron firmados con el fin de realizarse estudios y pruebas de detección del virus de O sea, con inmunodeficiencia la humana. finalidad, Sí, ya, claro, ok. sí. Entonces, Ujú. fueron específicamente contra todos estos laboratorios para este fin. Entonces, dice que con esto se prueba plenamente, pues, la responsabilidad que tiene la Comisión Federal de Electricidad con esta acción, ¿no? Con esta actividad administrativa. Le dice que a pesar de que él refiere que la solicitud de los exámenes fue realizada por el sindicato, que pues si bien esto es así, pues esto es parte de también de la colaboración que tienen entre el sindicato y la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces que no había otra forma de poder realizar esos exámenes si no es mediante la Comisión Federal de Electricidad. Entonces le dice, esto no es motivo suficiente como para que te eh,
para que pues no te hagas responsable Claro. de esta actividad que llevaste a cabo. ¿Por qué? Porque pues es resultado del contrato colectivo que tienes firmado con el sindicato. Entonces, en este contrato pues se reconocen sus personalidades jurídicas de ambos entes y también la relación que hay entre estos. Se señala que los trabajadores van a prestar sus servicios para la Comisión Federal de Electricidad y bueno, este apoyo mutuo que hay. Y bueno, como te digo, también se hace el estudio de estos contratos y se dice, ¿sabes qué? Sí, tú contrataste específicamente a los laboratorios para llevar a cabo estas pruebas y no estás promoviendo sistemáticamente la realización de pruebas y también tenemos como prueba la solicitud de información que elaboró el actor, en el cual tú admites estas pruebas desde el año, creo que 2008, refieren aquí, sí. No, aquí, porque el actor solicitó que le informaran pruebas que realizaron desde marzo de 2008 a marzo de 2011. Y entonces la CFE admite que se realizaron poco más de 3.500 pruebas, Fíjate, tres mil nada quinientas más pruebas para el en proceso de un proceso de admisión. 3 años, ¿no? En un Sí, periodo de 3 años. nada más para el proceso de admisión. Entonces, también está como prueba el contrato colectivo de trabajo entre el Ujú. sindicato y la comisión, en el cual se señalan cuáles son los requisitos para poder ingresar, entre ellos, pues, la edad, los estudios que se requieren, y está específicamente señalado el examen médico, ¿no? Y dice así, este requisito dice así: pasar el examen médico y no Ok. padecer enfermedad contagiosa o lesión orgánica que determine la incapacidad para el desempeño normal del trabajo. O sea, ya con eso estamos viendo que hay una predisposición a, pues, la discriminación para personas que tengan alguna condición, Exacto. pues, como la del virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, tienen que pasar este examen los solicitantes o los que quieran laborar en la Comisión Federal de Electricidad, y si no, pues no les dan pues acceso, ¿no? Entonces, dicen que del contrato colectivo también se va a emitir un manual bajo el cual se regulen todas esas actividades de admisión y rechazo de las solicitudes laborales. Sin embargo, pues no fue aportado por ninguna de las partes. Sin embargo, el actor, al haber ingresado cuál fue la hoja que le dieron de requisitos para los Ah, sí. exámenes y la hoja de bienvenida, entonces ya con eso se prueba este extremo de cuál era las actividades que tenían que desarrollarse para el proceso de contratación. Entonces, que con eso ya tenía como que, ya se tenía comprobado este extremo, ¿no? Y que ambos entes, tanto el sindicato como la comisión, estaban de acuerdo en la práctica de estos exámenes para el ingreso pues a la institución. Y bueno, lo que dice aquí es que entonces, derivado de todo esto, es innegable la responsabilidad por Claro. parte de la Comisión Federal de Electricidad, que no hay manera de que niegue esta situación, porque se comprueba a través de todas estas probanzas, asimismo, pues de su dicho, porque él manifiesta, pues sí lo hice, pero quiso pasarle, como dices, la bolita al sindicato y le dice, no, tú también eres responsable Claro. porque tenías conocimiento de La todo esto. institución eres tú. Ajá, exactamente. La institución eres tú. Tú solicitaste la intervención del laboratorio porque Sí, fuiste la que firmaste este exacto. contrato Los con contratos. ese laboratorio químico. Y entonces, aparte, pues tú fuiste el que le negaste también, pues, el acceso a esta persona. Y no, bueno, no le informaste ni por qué, ¿no? Claro. Ya hasta que él promueve todas estas procedimientos administrativos, es como él se entera que supuestamente por la obesidad es porque ya no ingresa a trabajar. Pero de ahí en fuera no fuiste claro, no le respetaste Claro. pues sus derechos, ¿no? No solo, fíjate, aquí sale no solo a la no discriminación, sino a la información, ¿no? Exactamente, Ujú, porque ni siquiera le explica, ¿no? exactamente. Y bueno, ya derivado de todo esto, pues la sala superior dice sí hay un daño moral, porque hay una afectación a los sentimientos de este señor. Es que muchas veces lo sopesamos mucho, ¿no? Pero el daño moral tiene que ver con esta afectación que hay a un daño al honor, un daño estético, ¿no? Que por ejemplo pasa mucho cuando te hacen procedimientos estéticos y por una mala praxis pues quedas mal, ¿no? Sí, Entonces eso te afecta en tu autoconcepto y eso es un tema de derecho, de daño moral.
¿no? Y daños a los sentimientos, que es como lo que pasó aquí con este señor y que se demerita muchísimo. Entonces, ¿qué hay que hacer? La sala superior dice, sí le tienes que indemnizar, pero no te vamos a dar los 10 millones que pides, porque no estás probando por qué necesitas tus 10 millones para ser reparado en tu derecho, en torno a tus sentimientos como producto de este daño moral que pues sí está probado que se te causó. Pero entonces yo voy a hacer la determinación. Y para hacer la determinación toma en cuenta pues varios factores, ¿no? La gravedad del daño causado, o sea, toda la configuración, decir, la afectación que se dio a este señor. Y además dice, voy a tomar en cuenta, obviamente, cuando impones una sanción económica, tienes que valorar la situación económica de quien debe pagar, ¿no? En este caso, el ente estatal. Y entonces analiza los presupuestos que tiene la Comisión Federal de Electricidad, me parece que de 3 ejercicios anteriores, y el actual, y dice, oye, pues si tienes recursos, sí tienes, ¿no? Ujú. Entonces sí puedo indemnizarte. Pero a la hora, es importante aquí decir que no toma en cuenta la capacidad o más bien la situación económica del afectado. Y la razón es porque el daño que se va a reparar es de tipo moral. Y aquí hace un estudio interesante Sala Superior porque dice, este no necesita ser probado en torno a cuantificación, porque no hay manera de cuantificar una lesión a un tema del honor, de los sentimientos, ¿no? Es muy complicado. Entonces, lo que tengo que yo que tomar en cuenta es cuantificar cómo puedo repararte, cómo a través a la mejor de sesiones con personal como de psicólogos, psiquiatras que te ayuden a superar este impacto que hubo. Y entonces dice, esto es lo que yo voy a tomar en consideración, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que la condición económica de las víctimas no se pondera y además que para cuantificar el daño moral, no es necesario que yo cuantifique la necesidad económica, porque dice algo que me gusta mucho, ni la pobreza ni la riqueza son los estándares que se deben de tomar para esto, no afectas a una persona y se acabó, ¿no? Exacto. Con independencia de que tenga todo el dinero del mundo. Ujú. Entonces debe ser yo debo de reparar en torno a la afectación, a un sentimiento, a un derecho al honor, a un derecho desde el punto de vista de una afectación estética. Y entonces dice, voy a determinar un daño moral y como si afectaste los derechos a la privacidad, a la confidencialidad de la información de este señor, le ocasionaste este daño moral y determina que el monto debe ser de 1 millón de pesos aproximadamente, ¿no? Que debía pagar la Comisión Federal de Electricidad a este señor por concepto de daño moral derivado de una actividad irregular, que son estas pruebas de inmunodeficiencia humana que se hicieron sin su consentimiento y que llevaron a la no contratación de esta persona y lo que se traduce en eh, una vulneración a su derecho a no ser discriminado de manera injustificada como se hizo al negarle la indemnización por daño patrimonial, ¿no? Entonces, esto es lo que determina la sala superior y además dices, y además si te tardas en pagarle, lo voy a actualizar y pues va a ser más dinero, ¿no? Entonces, sí Exactamente. le tienes que pagar. Ujú. Entonces, esto es lo que resolvió la sala superior en este caso. Son temas bien interesantes, delicados, tristes, pero siempre hay forma y es importante saber que hay un mecanismo que nos permite defendernos en contra de la actividad irregular estatal y que da lugar a estas indemnizaciones, bueno, siempre que estén justificadas, que haya vulneración a derechos como en este caso derechos humanos que ameritan una indemnización, ¿no? Entonces, esto es lo que se resolvió. No sé si quieras agregar algo más que del tema, Saraí. Pues sí, únicamente pues decir esto que hubo una alta, se concluye que hubo una alta responsabilidad por parte de la CFE por Sí, realizar este tipo de exámenes, no solo por habérselos hecho al actor, sino que como ya vimos se realizaron es sistemáticamente, cierto, tienes razón. mucho más. Ujú, ujú. Te digo, fueron alrededor de 3.700 pruebas por Sí, ahí, nada más de estos años, de 2008 a 2011, y es solo para efectos de ingreso. contratación. Dicen aquí, imagínense todos aquellos que están por Renovaciones de renovación de contratos, contratos, etcétera. exactamente, o por alguna cuestión ahí
o sea, aún hay más, ¿no? Sí, Entonces, le dice, ¿sabes qué? Como ente de la administración pública, estás afectando totalmente los derechos de los ciudadanos, estás atentando contra el derecho a la privacidad, a la no discriminación. También es importante señalar que el actor después de las periciales, porque es importante esto que tanto el actor como la parte demandada y un perito tercero en discordia señalaron que sí, sí hubo una afectación claro. emocional y psicológica En prejuicio del señor, exactamente, ¿no? y que se concluye que la Comisión Federal de Electricidad debió atender lo dispuesto por la norma oficial mexicana, porque esta no es aplicable solamente a las instituciones de salud o a aquellas que presten servicios Sí, médicos, sino que también es aplicable en el caso porque llevó a cabo estas pruebas claro, y no atendió lo a dispuesto una por esta finalidad, norma, ¿no? ¿no? Que Ujú, era dar acompañamiento psicológico al momento de dar el resultado de dar positivo a este claro, virus al actor. Entonces le dice, con esto ya violentaste la norma oficial, que es obligatoria, ¿no? Es y de está observando, observancia sí, claro. obligatoria y no puedes decirnos al respecto que no. Entonces, esto es como que lo relevante para cerrar este caso. Exacto, Ujú, sí, eso que dices es bien interesante y bien importante porque la sentencia va un poco más allá porque dice, sí afectaste a este señor, pero también él ofreció unas pruebas que me permiten ver que hay 3,100 y cacho de casos en los que has hecho este tipo de pruebas ujú, sin haber necesidad y sin una explicación. Entonces, la sentencia va un poquito más allá. Esto es muy padre lo que hace la sentencia porque dice, hay muchas personas que pueden estar viéndose vulneradas por esta práctica que haces de manera constante, sin ningún fundamento, ¿no? Además, exactamente, sí. entonces, eso es algo muy padre que se hizo en esta sentencia. Pero bueno, pues eso es lo que teníamos para comentarles el día de hoy. Espero que haya sido interesante para ustedes. Coméntenos alguna opinión que tengan y bueno, sepan que existe este mecanismo y ante quién se promueve y cómo se promueve. Y bueno, quedamos a la orden. Nos vemos el miércoles dentro de 15 días para otro episodio de Sentencias en Confianza, que tendremos alguna otra sentencia que comentar con todos ustedes. Muchas gracias, Araí. No, al contrario, gracias, Vera, y gracias a ustedes por estarnos dando seguimiento. Y pues de recordar que nos den like, que nos comenten, que sigan las redes sociales del Colegio Comprender, toda su oferta educativa y el podcast hermano de Cuitlicha Chilango, El Derecho nos une. Y pues nos vemos próximamente. Muchas gracias.